Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a Al Aire Podcast, donde cada semana chismeamos sobre el cuerpo humano, salud, enfermedades, cómo nos enfermamos y cómo nos vamos a estar cuidando. Esta noche tenemos una invitada muy especial, pero como siempre Liz se vistió para hacerme quedar mal. Entonces, Liz se vistió para hacerme quedar mal, pero lo saludo yo como siempre, Coral, fisioterapeuta, y pues Liz. Lizeth Rivas, neumóloga pediatra. Saludos a todos. Y nuestra invitada, que en un momento más van a estar viendo, es geriatra. Un honor tener a una geriatra aquí, es súper importante lo que nos va a estar platicando el día de hoy, así que, por favor. Bueno, pues buenas noches, buenos días, no sé a qué hora lo estén viendo a todos. Mi nombre es Gabriela Hernández, yo soy geriatra, recién egresada del Hospital de Nutrición y actualmente trabajo en el Hospital de Enfermedades Respiratorias y pues es un gusto que me hayan invitado a informar a la gente sobre algo tan común actualmente como el envejecimiento, ¿no? Y que todos vamos a llegar ahí eventualmente, ¿no? Así es, todos. Si nadie se va a salvar, entonces. Definitivamente no. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. La tuvimos que ir a secuestrar de su hospital. Casi. Un poquito. Y tú platícanos, ¿qué tema nos vas a platicar el día de hoy? Pues la geriatría es muy amplia, pero creo que lo más importante ahorita o lo que a lo que más se le está dando auge en estos últimos años es al envejecimiento saludable. Justo estamos viviendo la década del envejecimiento saludable, entonces creo que es importante que los adultos mayores conozcan el concepto del envejecimiento saludable y por qué el gobierno, las instituciones de salud pública y por qué todo el mundo le estamos dando como tanto énfasis a esto, ¿no? Entonces, paso 1. ¿A qué edad comenzamos a ser adulto mayor? ¿A qué edad ya tengo que ir con un geriatra? ¿Ya desde ahorita? Generalmente, la edad corte para poder ir con un geriatra varía dependiendo del país o de la literatura que tú leas, ¿no? Pero en general lo que se ha establecido, lo que la OMS señala como adulto mayor, son aquellas personas a partir de los 65 años. Hay algunos países, algunos lugares en los que es desde los 70, ¿no? O hay otros en los que el rango se va más abajo y empieza a los 60 años. La realidad es que si nos basamos en años, podría ser desde los 60 años, ¿no? Pero luego los hospitales también manejan su propio rango y va dependiendo mucho de que la población geriátrica, si nos basáramos desde los 60, veríamos, por ejemplo, a la mitad de la población de México, los geriatras, ¿no? Entonces va a depender mucho de la institución, pero pongamos que a partir de los 60, 65 años ya se considera que es un paciente geriátrico y entonces tendría que ser valorado por un geriatra. ¿Y a qué nos referimos con envejecimiento saludable? Es un tema que creo que está creciendo, está sonando mucho, pero como que hay cierta reacción de rechazo, de no querer saber de ese tema, no investigar, porque somos una cultura, creo que Latinoamérica en general, que invisibilizamos al adulto mayor. Entonces, ¿qué nos dirías del envejecimiento saludable? ¿Qué es? Justo, el envejecimiento saludable se define como aquel paciente que puede llegar a la vida adulta, le hace a más de 60, 70 años, y que puede tener esta capacidad para seguir desarrollándose en todos los ámbitos de su vida, es decir, que cognitivamente siga íntegro, que la funcionalidad esté intacta, que se pueda seguir desarrollando o desenvolviendo en su medio, ¿no? O sea, que pueda seguir trabajando, que pueda seguir teniendo reuniones con sus amigos, con sus familiares, todo esto. Y justo la década del envejecimiento, aparte de querer visibilizar que los adultos mayores, a diferencia de lo que hemos creído o lo que se cree de un adulto mayor, pueden envejecer de manera digna, ¿no? Y que un adulto mayor es igual de importante que un paciente joven o una persona joven, y que no por ser adultos mayores esto significa que sean incapaces de realizarse en todos los ámbitos posibles. Justo como mencionas, como que conforme han pasado los años tenemos este mal concepto de que adulto mayor o persona vieja, entonces es igual a una persona incapacitada y que es una carga para la sociedad y que ya no ayuda y que, ¿me explico? La realidad es que no es así. Y justo la década del envejecimiento quiere visibilizar cómo los adultos mayores forman parte de nuestra sociedad y si envejecen de manera digna pueden seguir siendo personas completamente funcionales para la sociedad. Y claro, y creo que a veces esto es un tema muy social o por algunos factores económicos
en donde se ve a la persona en base a la productividad. Totalmente. Ajá, entonces este grupo de personas, creo que sería muy interesante que sepamos desde cuándo tenemos que prepararnos, o sea, cuál es el punto clave. Yo sé que vas a hablar de estilos de vida saludables, que hay muchas cosas que tomar en cuenta, pero tú considerarías que es necesario a una edad, digamos, sentarnos y decir, a ver, ¿cómo estoy llevando mi vida? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que mejorar? Porque voy enfocado hacia este envejecimiento y mi objetivo es que sea lo más saludable posible. Claro, lo que hemos visto a lo largo de los años es que las teorías, o sea, no sabemos a ciencia cierta por qué envejecemos, ¿no? O sea, si tú buscas en internet envejecimiento, fisiopatología del envejecimiento, te vas a dar cuenta que existen como 15 a 20 teorías, si no es que más, que intentan explicar por qué los seres vivos y sobre todo los seres humanos envejecemos. Lo que hemos visto, dependiendo de todas las teorías que han salido y las que más han resonado, es que el envejecimiento está dado, sí, por factores genéticos, o sea, genéticamente estamos diseñados para vivir cierta cantidad de años, y también hemos visto que el medio ambiente y el medio en el que nos desarrollamos definitivamente influye en cómo envejecemos y en quién envejece más rápido y quién no. Hemos visto que la alimentación definitivamente sí influye mucho en que envejezcamos bien o envejezcamos mal. Y el ejercicio, yo sé que todo el mundo lo dice, que quieres estar sano, quieres envejecer bien, haz ejercicio, come bien. Ese es el santo grial del envejecimiento. Sí. La realidad es que lo que hemos visto, por ejemplo, ahora con el COVID, es que los adultos mayores que tuvieron COVID, que requirieron intubación, ¿a quiénes les fue mejor con todo y el tubo? A los que previamente eran deportistas, ¿no? Al adulto mayor que antes del COVID caminaba 4 kilómetros, o que andaba en bici, o que se dedicaba a hacer alguna labor en su día a día que le requería cierto esfuerzo y cierta actividad física. Entonces, la realidad es que sí, el envejecimiento va a depender de cómo crecemos, o sea, del medio en el que nos desarrollamos y sobre todo en nuestros hábitos, o sea, qué tan bien comemos, qué tanto ejercicio hacemos, qué tanto inclusive cognitivamente nos preparamos durante a lo largo de nuestra vida. La demencia es otra de esas enfermedades que todo el mundo cree que por envejecer vamos a tener demencia, cuando la realidad es que no es así. La demencia es una enfermedad que, como otras, depende de muchos factores, pero que hemos visto que la gente que más estudia o que a lo mejor tiene más estímulo a su cerebro, por ejemplo, los que leen, los que son artistas, los que hacen crucigramas, los que hacen sudokus, luego está esa falsa creencia de que eso no funciona, pero la realidad es que sí. O sea, muchas cosas influyen, ¿no? En las enfermedades y en el envejecimiento. Es como esta parte creativa, ¿verdad? O sea, esta parte creativa de, ahorita estás mencionando como artistas o pintores o el que hace estas actividades más bien. Desarrollan más partes de su cerebro. Ajá, al final. Exacto. Y bueno, haciendo comercial, es una característica muy propia de los niños. Sí, totalmente. Y así, pediatría. Yo, ejercicio. Ya estoy haciendo un plan de ejercicio. Obviamente son estándares muy altos los que me pones, pero bueno. No, a mí ni me preguntes. No lo estoy haciendo bien, no sé qué tal vaya a envejecer. Mi ejercicio es poco pero honrado. Sí, las tres bien preocupadas. Híjole. De verdad, cada consulta que veo a un adulto mayor que está súper fuerte, que tiene 85 y le pregunto qué es lo que ha hecho, todos coinciden en que hacían ejercicios de joven. Entonces, yo sí me preocupo. Y aunque lo sé, ahí voy. Y aparte de, bueno, todos estos años previos influyen mucho, pero ¿qué enfermedades tenemos yo en mi abuelito, que tengo que monitorizar? O sea, ¿qué datos de alarma tengo que decir? Sí se cuida, sí hace ejercicio, lleva una alimentación balanceada, pero pues aún así está el riesgo de tener tal o cual enfermedad. ¿De qué me tengo que fijar más o en qué tengo que poner más atención? Mira, no hay una enfermedad en sí que esté directamente relacionada con el envejecimiento. Sin embargo, lo que hemos visto conforme la población ha ido envejeciendo es que es más común que los adultos mayores tengan mayor incidencia de enfermedades crónicas y enfermedades degenerativas, como la hipertensión, como la diabetes, como las enfermedades pulmonares, son súper frecuentes en los adultos mayores. Entonces, en realidad, más que el hecho de que estas enfermedades estén ligadas con el envejecimiento, más bien las vamos a ver más, porque más gente va a vivir más años
y el envejecimiento no directamente causa la enfermedad, pero sí nos puede predisponer a padecer ciertas enfermedades. Justo estas que te comento, tener infartos, tener EBCs. ¿Por qué? Porque así como nuestra piel envejece y nosotros físicamente le mostramos al mundo, que estamos envejeciendo, pues nuestros órganos de alguna manera van perdiendo ciertas capacidades, ¿no? O van perdiendo la capacidad de mantener lo que normalmente se conoce como homeostasis. ¿Qué quiere decir? Que pierden esta capacidad de estar al 100 y poco a poco vamos disminuyendo nuestras funciones orgánicas. Entonces, quieras o no, esto predispone a que ciertas enfermedades que se presentan, sobre todo con el paso de los años, pues sean más prevalentes en los adultos mayores. ¿Y cuáles serían los pilares así fundamentales para el envejecimiento saludable? Ok. Los pilares del envejecimiento saludable, o lo que la OMS ha querido como darle más fuerza, es que para que un adulto mayor esté sano, tiene que estar bien en varias esferas. La principal es que tiene que mantener la funcionalidad. Y con funcionalidad nos referimos a que sea capaz de valerse por sí mismo, que pueda bañarse solo, que pueda cambiarse solo, que pueda hacer actividades en su casa para que pueda estar bien con su entorno, que cognitivamente se encuentre íntegro. O sea, ese es uno de los puntos importantes para envejecer de manera adecuada. Lo social es bastante importante, o sea, que el adulto mayor esté en un medio que lo estimule. Se ha visto muchísimo, por ejemplo, que los adultos mayores que crecen aislados o que viven aislados de la sociedad se mueren más, o se enferman más, o se deprimen más. Que el paciente obviamente tenga una buena nutrición, que haga actividad física, son algunos de los pilares que sí o sí tienen que estar presentes para que un adulto mayor envejezca. Y me gustaría darle énfasis en lo social porque creo que es algo que está muy dejado de lado, ¿no? Sobre todo por esto que tú misma mencionaste al inicio. Existe el edadismo, que es como esta manía que luego tienen las personas jóvenes de hacer menos a los adultos mayores, o de avergonzarlos, o de burlarse, o de creer que no son igual de capaces que lo que sería una persona joven, ¿no? Hemos visto que hay incluso civilizaciones en las que la persona más vieja de la tribu es la persona más importante de la tribu, ¿no? Porque es la persona que tiene mayor experiencia, que más ha vivido, que más le puede enseñar a los demás, ¿no? A la demás gente de la sociedad. Yo creo que como sociedad podemos hacer eso. Creo que nuestra labor ahora, y sobre todo teniendo en cuenta que el mundo está envejeciendo cada vez más, creo que lo que deberíamos hacer como sociedad es empezar a abrazar a nuestros adultos mayores en nuestras actividades del día a día, o sea, incluirlos, hacer trabajos que los adultos mayores puedan desarrollar, impulsarlos básicamente a que vivan en sociedad y a que sean productivos para su sociedad, ¿no? Creo que eso es algo también muy importante. Y ahí, a lo mejor la pregunta suena un poco feo, pero en esa misma discriminación, muchas veces el adulto mayor solito, si no lo genera, lo busca. O sea, me ha tocado conocer muchas personas que ya me jubilé, yo ya no quiero salir, yo ya no quiero complicarme la vida con más actividades, ¿no? Pero actividades manuales, no, yo ya no voy a hacer nada. O ya no quieren ir a consulta, o conforme van perdiendo el oído o la vista, ya no quieren usar aparatos, ya no quieren usar lentes. ¿Cómo se les puede convencer o cómo podemos apelar esa parte de hay miles de formas de tener esa calidad de vida, esos aditamentos o demás que nos aportan mucho, pero que ellos muchas veces ya están renuentes a recibirlo? Justo para eso servimos los geriatras. Lo que nosotros hacemos en la consulta es que valoramos todas estas esferas que les comenté. O sea, nosotros cuando un paciente va a la consulta no solo vemos la enfermedad, vemos a la persona y a la enfermedad. Y entonces lo que hacemos, o por qué se sugiere que los adultos mayores tengan una visita con el geriatra al menos cada 6 meses, es porque nosotros valoramos todo. O sea, valoramos que el paciente vea, que escuche, que pueda masticar, que pueda deglutir, qué tal come, si ha perdido peso. Preguntamos cosas como si evacúa o no, qué cosas hace en su casa, qué tal se alimenta, qué tal duerme, qué tal está del ánimo, qué tal está de la memoria. Porque muchas veces estos pacientes que son renuentes a querer hacer las cosas suelen estar deprimidos. O sea, no es lo habitual, pero suele pasar. Algo que también es muy común es que los pacientes que no escuchan y no ven bien se aíslan. Entonces,
justo es a la parte que voy como sociedad. Si nosotros en la familia tenemos un adulto mayor que estamos viendo que se está aislando, que a lo mejor no escucha bien, que a lo mejor no ve bien y que por eso se empieza a alejar de la familia porque él dentro de sí piensa, o sea, es que ¿qué voy a hacer aquí si igual no escucho? No puedo, no puedo convivir porque no puedo escuchar lo que están diciendo, no puedo seguir la conversación. Creo que ahí entramos nosotros como jóvenes a identificar a los adultos mayores que creemos que podemos ayudarles a tener una mejor calidad de vida y llevarlos con un geriatra. Sobre todo para esto, no tiene que estar enfermo, un adulto mayor para que nosotros lo veamos, al contrario. Y creo que de eso va un poco lo de la década del envejecimiento, que los adultos mayores sepan que hay maneras de envejecer de manera digna, sin tener que llegar a ser una persona frágil o una persona débil o una persona dependiente. O sea, todas esas cosas las podemos prevenir y las podemos tratar si las detectamos a tiempo. Entonces creo que eso es lo más importante de esto, ¿no? Darle como el ímpetu de que busquen atención temprano, que si tienen 60 años pero están súper bien, igual vayan con su geriatra para ver qué pueden mejorar. Siempre hay algo que se puede mejorar y siempre hay algo que se puede hacer cuando inclusive creemos que no. O sea, cuando tú llegas con un geriatra y tu paciente no está enfermo, igual de seguro va a haber algo que podamos mejorar y algo que podamos hacer para que envejezca con una mejor calidad de vida. Y suponiendo que toda esta etapa de prevención lamentablemente no se hizo, ahora todo el caso contrario, no tengo hábitos saludables, tal, ya tengo 60 años, obviamente el paso uno es ir a la consulta con el geriatra, ¿no? Pero sí. En cuanto a actividad física, ¿pueden iniciar algo? ¿Y qué recomiendan o cómo pueden empezar? Porque no se van a ir a correr un maratón, ¿verdad? Pues no. ¿Como quién? Sí. La verdad es que hemos visto que incluso el hecho de que caminen al paso en el que ellos están habituados por 30 minutos seguidos, al menos 3 veces a la semana es suficiente para considerarlo actividad física y que un adulto mayor se mantenga saludable. Pero nosotros en geriatría solemos utilizar algo que se llama ejercicio multicomponente, en el que el ejercicio está un poco más enfocado en varias cosas, en que gane fuerza, en que el paciente pueda mejorar su equilibrio y que de pasada pueda un poco mejorar su marcha. Entonces, el ejercicio multicomponente es lo que hemos visto o lo que se ha encontrado en los artículos, que es lo más efectivo para evitar sarcopenia en los adultos mayores, por ejemplo, que es algo súper frecuente. Y es algo que podemos trabajar con ejercicios muy fáciles. Hay una plataforma en línea que crearon unos médicos españoles que se llama Vivi Frail. La plataforma en línea es bastante útil para los geriatras o para los médicos en general cuando quieren dejarle ejercicios a sus pacientes, ¿no? Lo ideal es que si tú dejas un ejercicio multicomponente, primero lo valores. Cuando tú llevas a un paciente a la consulta de geriatría, nosotros valoramos la marcha y valoramos el equilibrio. Entonces, dependiendo de qué tan afectada esté la marcha del paciente o de qué tan afectado esté el equilibrio o de qué tanto batalle para hacer ciertas actividades, nosotros lo que solemos hacer es adecuar el ejercicio que le vamos a dar para ese tipo específico de paciente. Entonces, Vivi Frail, que es lo que yo más uso, que es un tipo de ejercicio multicomponente, lo que hace es que clasifica a los pacientes en si son robustos o no, en si pueden o no levantarse de una silla o usan o no andadera o bastón, por ejemplo, y inclusive hay ejercicios para pacientes frágiles. Entonces, son una serie de ejercicios que duran aproximadamente entre 30 a 45 minutos y que se adecuan un poco en relación a la fortaleza o el estado físico del paciente. Eso es lo que nosotros más hacemos. Pero la realidad es que, como te decía cuando platicábamos, muchos también de nuestros pacientes los mandamos con los rehabilitadores físicos. Porque les va muy bien, sobre todo aquellos pacientes que ya tienen cosas más específicas. Por ejemplo, si tengo un paciente que tiene un problema de la marcha bastante importante, luego a veces sí necesito que lo vuelvan a reeducar para caminar. O que le den más punch a las piernas. Entonces, ya dependiendo de cómo vemos a los pacientes, la realidad es que es como vamos seleccionando. Pero hay otras cosas comerciales como el tai chi y la yoga que justo incluyen todas estas cosas. O sea, haces fuerza, haces equilibrio, haces coordinación y son súper buenos para los adultos mayores. Entonces, si ustedes son un adulto mayor fit, que no tiene ninguna enfermedad, que es fuerte y que todavía está bastante saludable, creo que puede empezar por hacer caminatas o por hacer tai chi o yoga, ¿no? Que son cosas que ya hemos visto y que ya está probado que funcionan.
Está ¿Ves? súper... Hago yoga. Liz no tiene 60 años. Ok. Pero el yoga es buenísimo. Pero sí es un Hay niveles de yoga. Yo también hago yoga. Oye, Yo también hago yoga. Es que lo no me hago defiendas avanzado. a Liz. Esto no va a salir en el video. Bueno, Liz se tuvo que retirar. Aquí vamos a dejar una foto de ella para que no la extrañen. Pero pues vamos a seguir. Entonces, ya platicamos de toda esta parte del envejecimiento saludable. Hablamos de muchísima información que más adelante espero se pueda profundizar en otros episodios. Te vamos a seguir explotando. Claro que sí. Y ¿qué cosas creemos que son normales cuando envejecemos, pero realmente no lo son? Uy, un montón. Creo que parte del trabajo de los geriatras es ir por la vida diciendo, la demencia no es normal en el envejecimiento, caerse no es normal en el envejecimiento, tener delirium no es normal en el envejecimiento. La realidad es que muchas cosas que la gente cree que un adulto mayor las tiene por ser adulto mayor, no son parte del envejecimiento normal. Creo que lo más típico es el deterioro cognitivo, ¿no? O sea, cuando llegan los pacientes a la consulta y le preguntamos a la familia, ¿tiene algún problema de memoria? Pues lo normal, doctora, lo normal para su edad. No existe tal Lo normal cosa. es cero, ajá. No existe tal cosa. O sea, si bien los adultos mayores, como parte del envejecimiento, pueden tener algunas fallas a nivel cognitivo, las fallas no deben ser lo suficientemente importantes como para que afecten su día a día, ¿no? Entonces, que un adulto mayor olvide los nombres de sus familiares, que olvide calles, que olvide lo que hizo, que deje las llaves abiertas, que deje, no sé, la cocina, el fuego prendido, todas esas cosas que la gente cree que son normales porque es parte de que está mayor y que olvidan las cosas, no es normal. O sea, todas esas cosas son datos de alarma de que una persona está teniendo problemas de la memoria y que esos problemas de la memoria tienen que abordarse más a fondo, ¿no? Igual con las caídas. Ah, no, es que mi abuelita se ha caído 5 veces, pero es que los adultos mayores se caen, ¿no? No, los adultos mayores no tienen Nadie por qué se cae. caerse. Ajá. Generalmente cuando un adulto mayor se está cayendo es porque algo no está bien. Entonces son cosas que justo la vida o la sociedad ha tendido a normalizar en los adultos mayores, pero que definitivamente no son normales, ¿no? Por ejemplo, algo que también es muy común que la gente normalice es que los adultos mayores tengan incontinencia urinaria. Eso tampoco es normal. O sea, casi siempre nos implica que algo no está bien. Y así, un montón de cosas más. Sí, creo que el problema más grande, y yo fui paramédico antes y nos lo decían, que la gente cree que ser paciente geriátrico o envejecer es una enfermedad per se casi, y pues claro que no. Cuando no, y Ajá. justo ese es el enfoque que nosotros como geriatras queremos, o sea, que se quite el estigma de que el adulto mayor es esta imagen que ponen siempre en los anuncios de la persona que está deprimida, que está hecha bolita en un lugar, que está triste, Es que no se mamacoco. mueve, claro. Porque un adulto mayor sano no es así. Un adulto mayor sano hace todas sus actividades como si siguiera siendo joven, obviamente con sus limitantes por las cosas que ha ido perdiendo de funcionalidad asociadas a su edad, pero para nada es este concepto que tenemos del adulto mayor que está postrado en su cama y que está triste y que no se mueve. O sea, definitivamente eso es algo que nosotros como geriatras queremos borrar de tanto de la cabeza de las personas que son las que conviven con los adultos mayores e inclusive con los mismos adultos mayores, ¿no? Porque luego muchas veces sí llegan al consultorio de que, pero ya para qué me pongo los aparatos, doctora, si pues ya estoy viejito, ya igual no escucho. La realidad es que mucho se debe a todo esto que hemos vivido a lo largo de los años, en la que pues de alguna manera sí hemos hecho menos a los adultos mayores. Entonces creo que eso es lo más importante, o sea que si ustedes conviven con algún adulto mayor y ven que algo no está normal, lo lleven a tiempo con el médico con el que ustedes quieran, pero que alguien vea qué es lo que está pasando con ese adulto mayor, porque definitivamente que un adulto mayor olvide cosas, que no escuche bien, que no vea bien, que se caiga, que se pierda, que se aísle, pues definitivamente eso no es normal. Sí, la cantidad normal de todo eso es cero. Exacto. Y sí, no, y eso también en rehabilitación lo vemos mucho también, y luego ahí no vamos a quemar a nadie en concreto, les meten mucho miedo los mismos médicos.
particularmente los ortopedistas. Sí. No haga ejercicio porque se va a caer y se va a fracturar. O si ya tuvo la fractura y está en rehabilitación, no, pero ya no puede bailar, por ejemplo. Pero ¿por qué no? Báilele, señora, sin pena. Y tenemos una cultura muy extraña de que nos da miedo envejecer porque como que todos sentimos que vamos a ese resultado terrible y pues no tiene por qué ser así. Esta imagen que te digo del adulto mayor que no se mueve de su cama o de su sofá y que nadie lo voltea a ver y que él tampoco convive, creo que por eso tanto miedo a envejecer, ¿no? Pero pues la realidad es que creo que definitivamente está en las manos de la gente joven quitar ese estigma de los adultos mayores y al contrario, empoderarlos y hacerles ver a ellos que son igual de capaces que cualquier persona joven y hacerles ver lo valiosos que son en la sociedad como adultos mayores. Sí, claro, y nosotros desde jóvenes también darle todo ese empoderamiento al adulto mayor y desde ahorita prevenir, atendernos, porque igual gente joven, no es normal que les duelan las rodillas, no es normal que les duela la espalda y todos aquí, las dos aquí. Ya sé. No es normal, se puede prevenir, podemos evitar que progresen a una enfermedad mucho más complicada, una sintomatología mucho más complicada y llegar a un envejecimiento o a años posteriores muchísimo más saludables. Sí, siempre ver que las cosas o las acciones que hagamos nosotros en nuestra vida joven van a ser una buena inversión para el envejecimiento. Ay. Híjole. Aunque no lo hagamos mucho. O sea, predicar con el ejemplo se las debemos, pero ahí vamos. Lo estamos intentando. Para la próxima que venga, ya nos va a contar el maratón que corrió. Pero es la idea general. Ahora viene la pregunta más difícil y que más disfrutamos. Mitos del envejecimiento, no solo en cuanto al envejecimiento per se, porque eso ya lo platicamos. Mitos tipo que el agua alcalina ralentiza el proceso de envejecimiento, que tal o cual medicamento, suplemento es una maravilla o los remedios naturales, ese tipo de Creo que el cosas. mito más importante y que hace no muchos meses tuvo como mucho auge es que luego hay gente que dice que descubrió cierta sustancia y que esa sustancia va a evitar que envejezcamos. La realidad es que eso no existe como tal. O sea, cuando alguien les diga que tiene un medicamento fabuloso, una sustancia fabulosa, un jugo detox, lo que sea para no envejecer, es mentira. O sea, no hay nada prefabricado o hecho que nos disminuye el envejecimiento. O sea, la realidad es que el envejecimiento está en nuestras manos y depende por completo de nuestros hábitos, ¿no? Obviamente va un poco influido por la genética y todo el ambiente, como ya les comenté, pero no existe una pócima mágica para no envejecer. O sea, ni el agua alcalina, ni el hidrógeno respirado por puntas nasales, ni el té de jengibre, o sea, no. La realidad es que, pues no, eso no existe. No hay remedios mágicos para nada, para ninguna enfermedad, gente. De verdad que si los hubiera, los estaríamos vendiendo y pues... O usando. O usando, ajá, la doctora se los estaría mandando y pero no es el caso. Pregunta final, ya para ir cerrando, despidiéndonos. ¿Qué opinamos o dónde estamos parados sobre los pacientes, ya sea que se automedican o que... traen ahí su caja de 800 medicinas diferentes? Ay, es un tema bastante importante y muy común también en la geriatría, la polifarmacia. Y justo va un poco con esto de que las personas siempre estamos buscando cosas para no envejecer. Igual luego los adultos mayores también ven algo que les venden en la tele y lo compran y empiezan a automedicarse. La realidad es que lo ideal sería que no tomen nada que sus médicos no les hayan recetado, ¿no? Porque el problema de automedicarse y de tomar medicamentos que vieron en la tele, que se los recetó su comadre, que a fulanita le funcionaron, es que no todos los organismos son iguales y no todos tienen las mismas enfermedades. Entonces, automedicarse al final casi siempre desencadena que los adultos mayores puedan tener inclusive signos o síntomas que no saben por qué son y que muchas veces pueden ser secundario a todos estos fármacos que mezclaron y que no tenían sentido, ¿no? O sea, que desde manera inicial no tenían una indicación.
La polifarmacia es un tema súper amplio que igual también podemos tener en otra plática. Estás bien cerca, las veces que quieras venir. Pero justo muchas veces pasa eso, ¿no? Que llegan pacientes a la consulta con listas de 20 medicamentos y que se sienten súper mal y que no saben por qué. Y la realidad es que lo que está sucediendo es que esos medicamentos que fueron agarrando de un lado y de otro y de que vieron aquí, de aquel lado que se los dieron, al final lo que están haciendo es que están interactuando entre ellos y les están generando enfermedades o signos o síntomas a los adultos mayores que en realidad se podrían haber evitado si ellos no consumieran medicamentos que no están indicados para ellos. Entonces, creo que mi mejor consejo es que si en algún punto tienen alguna molestia, mejor vayan con un médico, que el médico les recete lo que esté indicado para ustedes y procuren no utilizar medicamentos que vieron en la tele o que alguien más les recetó, porque les digo, o sea, los efectos adversos muchas veces ni los conocemos, sobre todo en las cosas naturistas, por ejemplo, y otras veces el hecho de que los medicamentos que estemos tomando pues interactúen entre ellos nos pueden llevar a desenlaces adversos pues bastante graves. Sí, claro, y aparte ahí también entonces es nuevamente comercial hacia la geriatría, ir con el geriatra, porque Claro. sí nos han tocado pacientes que el cardio ve esto, el neuro ve esto, el nefro ve esto, y esa polifarmacia la genera el mismo personal, y ya me imagino que parte de tu labor es como conciliar, ¿no? Como ver, este y este hacen la misma cosa, este y este no se llevan, como realmente Justo, darle una estructura a esa bien atención. frecuente, sobre todo los adultos mayores que tienen varias enfermedades. Es muy común que luego cada especialista se enfoca en su área y nadie se encarga de ver si lo que le dio el cardiólogo interacciona con lo que le dio el neurólogo, por poner un ejemplo. Y el geriatra lo que hace mucho es que cuando llegan los pacientes en la consulta, de las primeras preguntas que les hacemos es ¿qué medicamentos está tomando? Pueden llegar con su bolsa con cajitas, no importa, pero que ustedes sepan qué están tomando es parte primordial. Y lo segundo es que acudan con alguien que haga justo esta conciliación de medicamentos y se queden solo con las cosas necesarias. Luego muchos pacientes están tomando cosas que ya ni les sirven en ese momento. Okay, Entonces sí, claro. Eso es algo que hace mucho el geriatra. Todos lo deberíamos de hacer, pero el geriatra lo hace enfocadamente. Sí, son muy buenos para eso, seguramente. Pues, sin más preguntas, entonces, Gaby, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Esperamos tenerte de regreso todas las veces que sea posible. Claro que sí, cuando quieran. Muchas gracias. Y pues, Liz no está, Liz se fue, pero les manda saludos. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Vamos a dejar también las redes sociales de la doctora Gaby para que la puedan seguir. Su contenido está súper interesante y muy, muy bien informado y bonito aparte. Entonces vayan, síganla también, denle like, suscríbanse, follow, todo lo que gusten. Si tienen dudas, preguntas, el plan es que vuelva. Pueden dejarnos sus preguntas acá abajo en los comentarios para que más adelante las revisemos. Hasta luego, bonita noche.